Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo otro mega book haul. Ya se me han juntado muchos libros más y bueno, ya hoy hasta exceden de los 10, o sea que bueno, hoy tenemos mucha faena y como en el anterior mega book haul que os traje, muy variadito, vais a ver géneros de todos los tipos. Bueno, este book haul voy a empezarlo con el maestro otra vez de Máximo Gorki, que fue el primer puesto de mis lecturas, de mi top 5 del especial de clásicos. Y bueno, aquel primer puesto, si recordáis, lo obtuvo con esta obra, Sin Lengua. Y bueno, y fue una maravillosa obra que bueno, ya os hablé de ella, os la reseñé hace un par de semanas, y que fue el top de ese especial de clásicos que os traje, de estos tres ucranianos, una chica y dos hombres que tienen que emigrar a los Estados Unidos, llegan al puerto de Nueva York en busca de del marido de una de sus vecinas, y bueno, intentan reunirse con él, pero van a encontrar una serie de dificultades casi desde el principio que cogen el barco. Y bueno, es muy gracioso. Lo que creía que iba a ser el típico relato ruso, muy dramático, muy emigrantes rusos que tienen que buscarse la vida en Estados Unidos y tal, no, la verdad es que fue una tragicomedia, tenía unas partes trágicas, tristes, pero luego tenía otra parte muy cómica, muy graciosa y con un humor muy inteligente. Así que bueno, este fue mi primer puesto, ya os digo, hace un par de semanas. Y aparte de esta obra, también encontré de Korolenko el músico ciego, que también os los traje en un book haul hace algunas semanas, y he encontrado una tercera obra que es la que os traigo hoy para abrir este mega book haul, y se trata de Yom Kippur y El sueño de Makar, dos relatos que componen este recopilatorio, esta obra editada por Hermida Editores. Bueno, pues esta es una maravilla, que bueno, que creo que es la tercera de los tres libros que he encontrado del autor. No he encontrado más traducidos al español, por lo tanto, pues bueno, ya con esto ya habría conseguido Sin Lengua, el músico ciego, y ya esta tercera obra, que era la que me faltaba por completar, de lo que ya os digo, de lo que se ha editado en español. Y nos trae, pues bueno, el Yom Kippur, ya sabes que es una festividad, una conmemoración de la religión judía, y nos habla, pues bueno, de las costumbres y de la vida desde un punto de vista cómico y con humor negro de las poblaciones judías que vivían en Polonia en el 19. Os voy a leer un poquito la sinopsis porque bueno, está muy interesante. Vladimir Korolenko pertenece a la generación de intelectuales rusos de finales del 19 y comienzos del 20 que siguen la estela de Tolstoy y Dostoyevsky. Esta corriente literaria, conocida como realismo crítico, enriquece la literatura europea con el retrato fiel de una Rusia quebrada y devorada que, no contenta con sus problemas internos políticos, sociales y económicos, alarga su brazo amenazador hacia los países colindantes, entre ellos la medio polaca y medio rusa región Volinia en Ucrania, de la que procedía Korolenko. Yom Kippur y El sueño de Makar son dos de sus relatos más conocidos, aunque divertidos, resultan también tristes. Sus personajes, Yankel y Makar, nos conmueven y se prestan a la compasión, pero no son penosos, sino solo seres humanos que intentan salvar su pellejo en un medio hostil. Korolenko exhibe un característico estilo narrativo ingenuo, realista, natural, con un humor inteligente y nada satírico. El dominio y la libertad plástica con la que maneja a sus campesinos rusos, así como la descripción de la trama, hacen de él un maestro del relato y lo consagran como uno de los mejores escritores eslavos. Korolenko no es un autor trágico, sino cómico. Por ello, sus personajes rezuman humanidad, a pesar de sus muchos defectos y taras, y en la hora del juicio, ya sea en la festividad de Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento de la religión judía, o ante las puertas del cielo cristiano, todos sus pecados se tornan triviales y vuelven a gozar de una feliz libertad.
Así que bueno, creo que va a ser una lectura un poco loca, pero que nos va a enraizar pues con esa mezcla de cultura eslava de la que procedía Korolenko por su origen ucraniano, con la religión judía, con su festividad, etcétera. Los judíos en líneas generales, su forma de vivir, su cultura y su religión hace que sus costumbres siempre tengan esa doble cara. Tienen como una parte muy triste porque han hecho un pueblo que lo ha pasado muy mal con su éxodo, con su expatriación, en fin, nunca han estado siempre desarraigados de sus tierras. Y por otro lado, esa alegría que caracteriza, pues bueno, las bodas. No sé si habréis visto alguna boda judía, pues bueno, son muy simpáticas y muy graciosas. Un día os tengo que contar una anécdota que me pasó con en un teatro viendo una obra judía. Fue muy gracioso y bueno, lo pasé mal, pero porque me senté en primera línea, entonces pues claro, es normal que me sacaran allí. Entonces pues bueno, ya os contaré un día las anécdotas de mis visitas a los teatros. Y bueno, ya os digo que este libro creo que va a estar muy chulo, y como es el tercero que he conseguido de Korolenko y ya tengo la seguridad de que con Sin Lengua me encantó, pues seguro que con estos dos relatos voy a acertar también. Así que veis, es una edición no muy extensa, dos relatos de 125 páginas, muy bien presentada, muy bien publicada, así editada con contrasolapa. Y bueno, y una letrita mediana, o sea que está muy bien también, no es muy pequeñita. Así que pues nada, muy contento de haber adquirido mi tercer Korolenko. Bueno, no hace mucho recordáis que os traje la reseña de la correspondencia de las cartas que se intercambiaba Chejov con Gorki, con Máximo Gorki. Bueno, pues ahora esta vez bueno, y hace poquito también, hace un par de semanas también, una semana os traje también el de Natalia Ginzburg, que hablaba sobre Anton Chejov también, que creo que lo tenía por aquí, a ver si lo veo aquí, que aquí también nos daba una pincelada biográfica del autor, esta autora italiana Natalia Ginzburg. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un nuevo libro de correspondencia, esta vez con su esposa, con Olga Kniper. Olga Kniper, sabéis que fue su esposa, su única esposa y su último amor. Y bueno, se casó con ella en 1901. Y bueno, esta obra recoge las cartas que se intercambiaron desde hacia 2 años antes, desde 1898. Perdón, de 1899 a 1904. Ya el año en el que fallece Chejov. Y bueno, ella sabéis que era actriz, de hecho se conocieron y su relación inicial era de simple amistad. Fue mucho más el periodo de amistad que la duración de su relación sentimental. Ella era, ya os digo, una actriz que él conoció pues visitando los teatros de Moscú y de San Petersburgo, y era una actriz bastante afamada en aquella época y que tenía muchísimo trabajo, incluso dentro y fuera de Rusia. Y bueno, aquí ya os digo que se recogen las cartas que se intercambiaron ellos desde que tanto en su periodo de amistad como luego ya cuando se formalizó su matrimonio en el 1901. Así que os voy a leer un poquito la sinopsis, y bueno, creo que este también va a ser muy chulo. Chejov, gran maestro ruso del cuento y renovador del teatro, tuvo que pasar los últimos años de su vida frecuentando los sanatorios que su salud le reclamaba. Sin embargo, esa soledad en Yalta fue de alguna manera compartida. En 1898 comenzó su relación epistolar con una de las figuras principales del Teatro del Arte de Moscú que representaba sus obras, la actriz Olga Kniper. Lo que partió de la admiración mutua por el trabajo de cada uno se fue tornando en amistad para convertirse con el tiempo y los encuentros en algo más. En 1901 Chejov y Kniper contrajeron matrimonio, creando una unión que perduraría hasta la muerte del escritor. Esta es la historia del último amor de Anton Chejov y su única esposa, una relación que estuvo marcada por la distancia, puesto que ella viajaba continuamente con su compañía teatral y él debía pasar largas temporadas fuera de las grandes ciudades. Por la diferencia de edad,
por sus continuos encuentros y desencuentros, por la escritura y por el teatro. Las cartas entre Olga Knipper y Chejov son la manera de conocer de primera mano los entresijos de una historia de amor que por momentos pudiera leerse casi como una ficción. Os voy a leer un pequeño fragmento de una carta que le escribe Olga a Anton Chejov. Te he escrito y escrito, carta tras carta, y todo lo que dices es que no te escribo. No te preocupes, mi querido, por esta simple actriz. Y le responde Chejov: alma mía, mi esposa, te escribo la última carta, porque después, si fuera necesario, te mandaré telegramas. Ayer no estuve bien, tampoco hoy. Bueno, no sé en qué momento, imagino que serán de sus últimas cartas, pero bueno, seguro que va a ser pues una lectura, este intercambio epistolar muy en fin, muy emocionante, ¿no? Así que creo que bueno, que esto es, como os digo siempre, el mirar un poco en la trastienda de la vida del autor, pues para luego, cuando leamos sus obras, tener siempre pues como un contexto en el que escribió el autor, que creo que es igual o más importante que el propio contexto en el que se desarrollan los personajes en sus obras. Así que pues bueno, aquí os traigo la correspondencia entre Olga Knipper y Anton Chejov. Bueno, ahora os voy a traer ya una novela un poco más contemporánea. De hecho, Natalia Ginzburg, que es la que os traigo ahora, la publicó por primera vez en 1999. Y bueno, Natalia Ginzburg, pues como os he dicho antes, es la que también os traje hace muy poquito, hace un par de semanas, con esta pequeña biografía literaria de Anton Chejov. Bueno, pues Natalia Ginzburg, que es una escritora italiana, nos trae uno de sus novelas más importantes, que es Querido Miguel. Querido Miguel hace referencia a un hijo, es decir, es la relación entre una madre y un hijo desaparecido, es decir, desaparecido no, bueno, autodesaparecido, es decir, él se marchó de su casa, por lo tanto, bueno, estuvo lejos de su familia muchos años, se casó, entonces, pues bueno, hay un desarraigo, una separación con respecto a su familia, pero que no por eso la madre pues no deja de echarlo de menos y querer saber de él. Pero detrás de la vida de Miguel hay mucho misterio, por lo tanto, pues bueno, esto va a ser una novela, pero tiene muchísimo de epistolar, es decir, muchas cartas que se intentan enviar, que se envían la madre y Miguel. Y bueno, ya os digo que es una novela, creo que es de las más conocidas de esta autora italiana. Y en este caso nos viene de la maravillosa traducción de Carmen Martín Gaite. Por lo tanto, ya es la quinta edición, ya se ha republicado 5 veces. Y bueno, Gaite dice lo siguiente de esta obra, dice: en la peculiaridad de esa mirada que recoge y cose los jirones está precisamente el secreto de la vitalidad creativa de Natalia Ginzburg, y también en su capacidad para elevar el tono menor a categoría universal. Y bueno, también hay otra periodista, Elena Evia, que dice: es difícil hacerse con el secreto de la prodigiosa prosa de esta mujer. Sus textos funcionan a base de acumulación, como una letanía, y de pronto se produce el milagro. En la sencillez se abre el abismo. El lector cae dentro de la herida abierta, sorprendido, conmovido. Y respecto ya al libro, un libro que, como podéis ver, es de acantilado, de impecable edición, con sus solapitas, en fin, con una letra medianita, quizá tirando a pequeña. Os puedo leer un poquito la sinopsis. Este libro nos presenta la historia de un hijo perdido, Miguel, que abandonó de joven su familia, que se casó en un país lejano y que tras una vida poco ordenada murió en otro país lejano en circunstancias poco claras. Su madre podrá llorarlo, pero no entender sus secretos. Retomando una vieja forma narrativa, la novela epistolar, Natalia Ginzburg enhebra con maestría asuntos nucleares de su quehacer literario: la relación entre generaciones y la proximidad y lejanía de lo humano. Si bien esta novela se sitúa bajo el signo de la dispersión de los sentimientos y de su incomunicabilidad, apunta por encima de todo a la soledad esencial y a su vacío.
Así que bueno, creo que va a ser, pues ya os digo, una novela de personajes muy profundos, de historias muy agitadas, ¿no? Y muy conmovidas por la historia, ¿no? Por las decisiones. Y bueno, y creo que esa relación entre la madre y el hijo de forma epistolar creo que va a ser muy hermosa. Y bueno, intentaremos descubrir el misterio que esconde Miguel y su decisión, pues de eso, de haberse marchado lejos y casarse lejos de su familia, etcétera. Así que bueno, creo que va a ser una novela muy interesante. Y ya conociendo un poquito la prosa de Natalia Ginzburg, con aquí dentro de su ensayo biográfico de Chekhov, pues creo que voy a disfrutarla mucho. Creo que es una autora a tener muy en cuenta, y creo que es una de estas autoras que no se les conoce mucho, o sea, no es muy conocida, pero que creo que ya os digo que ha sido una escritora muy importante en el siglo XX, o sea, a finales del siglo XX. Así que bueno, ya os contaré a ver qué tal. Bueno, ahora os traigo una novela más contemporánea, escrita por un autor inglés, nacido en 1922 en Coventry, Inglaterra. Y bueno, esta obra de la que os hablo fue escrita en 1946 y se trata de Jill. Bueno, esta novela me la han regalado, así que no tenía mucha idea de qué iba, y bueno, y he estado investigando un poquito el autor, el título, etcétera, y parece ser que Jill es la novela más famosa y más relevante de Philip Larkin. Philip Larkin era un poeta inglés que bueno, fue muy aclamado y muy reconocido en su época, ¿no? Bueno, pues ya os digo, Jill fue escrita en 1946 y nos narra, si habéis leído a Stoner, si os gustó la novela de Stoner, pues todo lo que es la relación de un profesor de universidad con la universidad, ese ambiente, etcétera. Pues bueno, aquí en Jill encontramos a un estudiante. En lugar de un profesor es un estudiante que está en la Universidad de Oxford estudiando, pero que siente el clasismo, ¿no?, que hay allí, de los hijos de los niños ricos que van allí a estudiar, y como no seas de su clase, pues te tienen un poco ahí como marginado. Entonces coge el chico para intentar protegerse de ese tipo de bullying o de ese desprecio, ¿no?, entre los compañeros. Se crea un personaje femenino que se llama Jill, que es como si fuera su amor, ¿no? De esa forma intentará, creándose ese personaje imaginario, podrá compensar un poco y decir, bueno, que sepáis que bueno, yo no seré tan rico como vosotros, pero tengo a un amor que es la mujer más bella del mundo. Lo que ocurre es que claro, al ser imaginaria, pues claro, y ser lo único a lo que él se puede aferrar, pues llega un momento en el que va cada vez ofreciéndole más a Jill, viviendo más con Jill, imaginándola más, ¿no? Hasta que llega un momento que prácticamente se le hace realidad. Y bueno, no puedo deciros más porque no sé más, pero bueno, tiene una premisa muy interesante, y creo que bueno, al ser la novela más importante de este autor, de ser poeta, que eso hace muchísimo, porque luego eso se nota muchísimo en la prosa, en la narrativa, se nota muchísimo el disfrute, ¿no?, de cómo escriben. Y luego estar escrita en el 46, que fue una década que creo que con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se creaban unos personajes muy profundos y muy interesantes. Creo que esta novela me va a gustar bastante, así que pues bueno, voy a leer un poquito de la sinopsis también, pues si se me ha escapado algo. Y bueno, Jill es una búsqueda del conocimiento de uno mismo, un aprendizaje sobre el amor y la pérdida. John Kemp, que es el protagonista, un joven estudiante de origen humilde, llega a Oxford para cursar sus estudios universitarios durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Sometido a los insoportables caprichos de sus compañeros de college, en un ambiente profundamente intimidatorio, decide elegir como salvoconducto emocional a una chica anónima sobre la que dibuja una identidad alternativa que le servirá para colmar sus sueños de notoriedad, y a la que bautiza con el nombre de Jill. A partir de entonces entra en una feroz e implacable espiral obsesiva, hasta que los acontecimientos le superan. Si la ha imaginado, ¿cómo puede ser ahora tan real?
Sus aspiraciones y anhelos han de enfrentarse a la crudeza y a la crueldad de un mundo implacable que no ha sido concebido para soñadores como él. Considerada una de las grandes obras de la literatura inglesa del siglo XX, Jill, la novela más conocida de Philip Larkin, nos regala una melancólica instantánea de la vida de Oxford, además de un relato extraordinariamente absorbente sobre la necesidad de formar parte de un grupo y de la verdadera amistad. Así que bueno, pues creo que va a ser una obra, pues bueno, muy interesante. Bueno, que hablar de la edición. Impedimenta, ya sabéis que hace unas ediciones preciosas. Esta consta de 300 páginas y bueno, y una letra más bien pequeñita, mediana pequeña, tirando pequeña, pero bueno, la calidad del papel, todo maravilloso. Así que pues nada, muchísimas gracias a mi amigo que me ha regalado esta maravilla y bueno, y como siempre que me regala cosas, no conozco los autores ni sé nada de ellos, así que bueno, pero bueno, lo poquito que he podido indagar, la verdad es que me parece una premisa muy interesante. O sea, creo que sí que lo voy a disfrutar mucho. Bueno, ahora nos vamos a Japón, pero con una novela muy reciente. Fue publicada hace 3 años, en el 2020. Y hablo de Alma Partida de Akira Mitsubayashi. Alma Partida es, ya os digo, es una novela muy reciente de este autor afamado y que se ha llevado el premio de la literatura, a ver cómo se llama, Premio de los Libreros en Francia, 2020. Porque este autor también escribe en francés, japonés y francés. Por lo tanto, bueno, se ha llevado un premio en Francia por los editores y escritores francófonos. Bueno, pues esta es una novela que me ha parecido la premisa súper chula y muy sugerente. Se inicia en 1938, cuando empieza... es un poco la antesala de la Segunda Guerra Mundial y Japón empieza ya con su expansión por toda Asia. No sé si sabréis que el triple eje era Mussolini, Hitler y Hirohito, es decir, eran los 3 imperialistas que ya se habían hecho una reunión entre los 3 y habían decidido pues que cada uno iba a atacar por un lado. Y bueno, Japón se expandiría por Asia y hacia Rusia, porque Hitler quería que atacara Rusia desde el sur también, pero primero tenía que hacerse con China, o sea, con la parte de Manchuria. Luego, por otro lado, tenía a Mussolini, que su función era la de invadir el norte de África, y luego pues Hitler, lo que ya sabemos, ¿no? Los dos frentes, occidental y oriental, pero sobre todo iba a por el oriental. El caso es que estos 3 ejes, este triple eje, pues bueno, empieza antes del 39, ya empieza en el 38, un año antes, Hirohito a atacar hacia China y hacia Rusia. Antes de empezar una guerra de este tipo imperialista, expansionista, hay que empezar a calentar a la gente, y eso se hace con el nacionalismo. Empieza a exaltar los ánimos nacionalistas de la gente, ¿no? Entonces ese espíritu nacionalista que se estaba oriendo ya, lo mismo que hizo Hitler luego también con su juventud hitleriana y todas estas cosas, la raza aria, todas estas cosas, exaltar la raza y la bandera y todo este rollo patatero, pues bueno, en Japón también se hizo, con el sol ese, con los rayos que le salía del sol y tal. Pues bueno, en plan imperialista había que exacerbar los ánimos. Entonces, pues esta expansión, este inicio de la guerra, pilla un grupo de músicos de música clásica tocando Schubert. Y bueno, ellos pues pasan de la guerra, o sea, ven eso como algo horroroso, y ellos siguen con su cultura, intentando pues olvidarse de lo que está, los aires tan feos y tan turbios que se están oliendo en Japón. Por lo tanto, se cierran ahí en su círculo, siguen tocando su música de Schubert ahí tranquilamente, hasta que un día llegan allí los soldados y bueno, empiezan a decirles que tienen que incorporarse a las filas y esto y lo otro y tal. El caso es que hay un teniente, uno de los músicos se esconde en un armario, y un teniente de los soldados del ejército que están registrándolo todo, pues lo descubre, lo encuentra allí dentro. Entonces coge y le da un violín. En lugar de acusarlo de que está allí, de delatarlo, pues le regala un violín.
El caso es que sin decir ni una palabra más, el teniente se da la vuelta y se marcha. Aquello, claro, eso, este chico, el protagonista, se queda como diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Me ha dado un violín, se ha marchado, no me ha dicho nada, no me ha delatado. El caso es que pasa el tiempo y él, este músico, se marcha afuera. Y bueno, y tiene mucho éxito. O sea, se monta en Francia se hace un luthier muy famoso, que es el que fabrica y repara violines. Y un día encuentra el violín este viejo que le había, ya después de la guerra, aquel violín que le había regalado aquel teniente, lo restaura y decide volver y buscar a ese teniente. Bueno, ya no os puedo contar más porque eso es lo que he leído en la sinopsis y no la voy a leer otra vez porque bueno, ya os lo he explicado. Así que, pues bueno, me parece una premisa chulísima, preciosa y que creo que bueno, que va a ser un contraste entre, pues bueno, en esos ambientes feos de guerra, de extremismos y de odio y de, en fin, lo que siempre ese ambiente que siempre se crea, el mal rollo antes para justificar, para que la gente vea bien una guerra, que es una cosa que es anti, vamos, o sea, está en contra de la humanidad allá por donde se mire. Pues bueno, pues como dentro de ese ambiente tan feo y tan extraño, pues puede surgir pues el amor por el arte y incluso de alguna forma verlo como algo contestatario, ¿no? Algo que se revela contra una realidad que es fea, que no aporta nada a la humanidad, nada más que a una clase social, pero no a la mayoría, que son los que van a ir a morir. Así que pues bueno, me parece que va a ser una historia ambientada en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, ya la habían iniciado primero los japoneses y el Mussolini ya llevaban ya a mediados de los 30 ya por ahí invadiendo cosicas para prepararle la cama al otro, al Hitler, para cuando empezara él. Así que pues bueno, vamos a ver historia, vamos a ver música y vamos a ver la historia esta de el antes y el después de la Segunda Guerra Mundial en ese maestro luthier y su relación con aquel teniente que no sabemos lo que ocurriría con él después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que creo que va a ser una novela muy bonita. Consta de 240 páginas, o sea que es cortita y bueno, un pedazo de letroca muy guapa, mediana tirando a grande, o sea que muy bien, se va a leer estupendamente. Edición muy buena, con solapa. Aquí está toda la biografía que ya me he leído, pero no lo voy a leer porque son muchos libros. Y está editada por Edasa, que es muy buena editorial de historia, de novela histórica y de historia. Así que muy chula. Bueno, y ahora nos vamos al frío de Noruega. Y lo hacemos con la primera obra de una escritora noruega muy joven, que nació en el 78. Me parece que he leído por aquí, sí, en el 78, y que trabajó como periodista y que publicó algunos relatos que tuvieron mucho éxito, y a raíz de eso pues ya pues dijeron, escribe una novela, y ha escrito esta primera novela suya que se llama La Puerta de las Estrellas, publicada por Galaxia Gutenberg, que era la antigua imprenta del Círculo de Lectores. Y que bueno, que ahora nos traen novelas bastante cortitas, de muy radiante actualidad y con una calidad literaria bastante elevada y con una exquisitez en su edición, con su portadita. Esta chica es la escritora que se llama Ingrid Risoy. Bueno, pues os voy a leer un poquito. Esta chica, aparte de trabajar de periodista, también publicó algunos libros infantiles. Por eso no me extraña que esta primera novela, su protagonista sea un niño de 10 años. Parece ser que es una novela muy emotiva y que, bueno, que nos habla, no es infantil, por supuesto, es para adultos, porque nos habla de una vida dura de su padre y de ella, viviendo con su padre. Y bueno, todo va alrededor de un árbol de Navidad. Es decir, que aunque sea una novela más bien realista, pero que bueno, también toca algo del el tema infantil, que esta autora solía escribir bastante. Ya os digo, literatura infantil. Y os leo un poquito la traducción del noruego es de Lotte Katrin Tollefsen.
Ronja, que es esta niña de 10 años, siempre ha soñado tener un árbol de Navidad, pero su padre, un viudo, amable y cansado y víctima del alcohol, no consigue permanecer en un mismo trabajo el tiempo suficiente para ganar el dinero que gastar en lo que no es esencial. Este año parece que finalmente Ronja cumplirá su sueño, porque su padre ha encontrado trabajo en el mercado de árboles de Navidad. Pero con esta historia aparentemente simple y directa, en la que también tiene un papel importante en Melissa, la hermana mayor, la autora describe desde la perspectiva de Ronja una infancia y una familia abocadas a la vulnerabilidad, en la que los niños tienen que crecer más rápido de lo que deberían, arreglárselas sin sus padres e incluso cuidar de ellos. Un libro emocionante y conmovedor, triste y lleno de bondad, que hace bien y duele, pero sobre todo te tiene en sus garras desde la primera a la última página, y ante el cual incluso a quien no suele llorar cuando lee se le va a hacer difícil no hacerlo. Así que pues bueno, creo que va a ser una novela emotiva, muy hermosa, y bueno, con esa con ese bagaje que trae la autora de literatura infantil, creo que esta primera novela para adultos va a tener, pues ya os digo, mucho de... nos va a rozar mucho esa fibra que de niños todos tenemos como lectores, ¿no? Así que creo que va a ser, ya os digo, una novela muy bonita. Es cortita también, no tiene 178 páginas, o sea que también muy cortita, y yo creo que va a ser muy bonita, así que ya os contaré a ver qué tal. Bueno, ahora os traigo una joya de un autor ruso muy poco conocido y que bueno, y que creo que es, ya os digo, algo que yo he leído la sinopsis y he leído un poco la biografía del autor y es que me ha encantado y creo que es súper interesante. Y os hablo de Yuri Tinianov, el autor, y nos trae su obra más importante, que es El subteniente Tarfin. El subteniente Tarfin es una obra en la que nos vamos casi un siglo atrás, es decir, nos vamos al reinado de Pablo I, que reinó durante 5 años, de 1796 a 1801, es decir, un breve reinado de este rey que ya os digo que estuvo un poco a salto entre el 18, a finales del 18 y al principio del 19, y el teniente Tarfin, un oficial de aquella época que bueno, que va a poner en evidencia no solamente la mistificación de los zares de esa época, o sea que se reía mucho de aquello, sino que ponía también en evidencia todo lo que es el tema del antiguo régimen zarista, o sea que bueno, que como lo criticaba desde la ironía, ¿no? Y ya os digo, esta es una obra que por suerte nos ha llegado ahora y es una de las más importantes de este autor, que no escribió demasiado porque bueno, falleció por una enfermedad degenerativa que es la esclerosis múltiple, y por lo tanto el chico falleció en 1943, después de muchos años de estar arrastrando esta enfermedad, y que bueno, le cortó mucho, es decir, le limitó mucho el tema de desarrollar la escritura. De todas formas, fue un crítico literario muy importante en su época, ya os digo, en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, y nació en 1894 en Rezekne, que era una localidad de la actual Letonia, pero que entonces pertenecía al Imperio Ruso, por lo tanto era ruso. Fue escritor, crítico literario, historiador, guionista, filólogo y autor de El problema de la lengua poética, uno de los textos de referencia del formalismo ruso. Y biografió, es decir, hizo la biografía, una de las biografías más importantes de Pushkin y de Kubelbecker. Escribió también novelas históricas en las cuales aplicó los principios históricos del formalismo junto a una fuerte crítica del régimen zarista. Murió en 1943 en Moscú a causa de complicaciones debidas a la esclerosis múltiple, enfermedad que padecía ya desde la adolescencia. Y bueno, no os voy a leer mucho, no os voy a leer porque ya os lo he explicado un poquillo. Bueno, esta obra ya os digo que va... claro, si hubiese hecho una crítica más cercana, pues bueno, a Nicolás II y a estos últimos zares que hubo en Rusia, pues a lo mejor hubiese sido más criticado, ¿no? Y más limitado. Por eso él lo que hacía era irse a un siglo antes, y bueno, y ahí podía haber de a todas las monarquías aquellas rusas, pero que era lo mismo, era como una analogía que hacía, y con su protagonista, el subteniente Tarfin,
pues con esto nos hace, con este oficial nos hace pues eso, una radiografía preciosa y muy ácida y muy satírica de este antiguo régimen, que bueno, de un zar que se cree Dios, que tiene un esto divino, etcétera. Entonces pues bueno, los pone un poco verdes porque el pueblo pasando hambre y ellos ahí que si son reyes, que si con sus privilegios y sus historias. Así que pues, bueno, es una novela muy finita. Ya os digo, yo me quedé loco cuando lo descubrí, porque claro, todos hemos leído siempre mucho de la segunda parte del 19 en Rusia, porque como todos los autores escribían de lo mismo, el Tolstoy, el Dostoyevsky, Gogol, todos, bueno, Gogol quizá un poco antes, pero bueno, de la primera mitad, la segunda del siglo XIX, pero este es que arranca de más atrás, ya del siglo XVIII, así que pues me ha parecido muy interesante. Consta de 163 páginas. También es este hombre, el escritor, el autor, Yuri Tinianov, y ya os digo, nació en la actual Letonia y es una edición de La Fuga Ediciones. Tiene el sellito este, La Fuga Ediciones, una pequeña editorial que bueno, que también pues eso, nos va rescatando tesoros de este tipo. Y la traducción viene a cargo de una escritora rusa, también Ksenia Diakonova. Así que bueno, creo que va a ser un libro muy chulo. Y la letra medianita, o sea que está bien, de fácil lectura. Así que pues nada, un nuevo ruso, más contemporáneo, ya os digo, falleció en el 43, o sea que... Pero bueno, yo creo que va a ser eso, una lectura muy interesante. Y por lo que veo por aquí dentro, tiene mucha acción, mucho diálogo, así que súper bien. Bueno, ahora os traigo otra novela contemporánea. Bueno, es contemporánea porque fue escrita en el 2007, pero tiene un algo de novela histórica también. Pero es muy original, ya veréis. A mí me ha recordado muchísimo al Orco de George Sand, que os traje hace un par de meses. Ese pequeño relato tan bonito ambientado en Venecia. Pues bueno, me ha recordado muchísimo esta novela que os traigo hoy, que se llama La Pasión. Y la autora inglesa británica es Janet Winterson. Janet Winterson nació en Manchester y bueno, y parece ser que fue hija adoptiva, fue adoptada por una pareja muy humilde y creció en un entorno donde escaseaban los libros y abundaba el fervor religioso. Entonces, a los 16 años se fue a estudiar a Oxford, donde viviría su primera aventura amorosa con otra mujer. A los 24 publicó Fruta Prohibida en el 2017. En el 2017 fue publicado por Lumen aquí en España. Y bueno, esa fue su primera obra, que en su día ganó, bueno, no os voy a decir porque es que fijaros todo lo que ha ganado. Todos estos son premios. A partir de aquí todos estos son premios. Así que pues, bueno, no voy a calentar la cabeza con eso. Os voy a leer la sinopsis, que veréis qué bonita que es. Ambientada en Venecia, pero a diferencia del Orco, que sabéis que Venecia era invadida por los austríacos, en este caso es por Napoleón. Por lo tanto, la historia va a estar ambientada en esa Venecia que se invadida por Napoleón, en el que tenemos una chica pelirroja que va a ser la protagonista, muy hermosa, pero tiene los pies deformes. Así que voy a leer un poquito porque creo que va a ser muy chula esta historia. Estamos en Venecia y corren los años en que Napoleón arrasa Europa con sus ejércitos. Henry, un joven cocinero al servicio del general, se enamora perdidamente de Villanelle, una hermosísima criatura de pelo rojizo y pies deformes que conoce como nadie los secretos de las góndolas y de las salas de juego donde los nobles del lugar apuestan su fortuna entre risas y frases galantes. Esta, que podría ser la trama de una novela histórica al uso, en manos de Janet Winterson se convierte en un material precioso, capaz de transformar Venecia en una ciudad nueva, hecha de palabras y de luz, y en ese lugar donde la emoción es tan viva como el agua. Los jóvenes enamorados aprenden a desgranar su pasión por vías insólitas y arriesgadas que ponen en tela de juicio lo que creíamos saber del sexo y del amor.
en el The Times Literary Supplement dicen: un libro de gran audacia imaginativa y descaro, tremendamente físico y detallado, divertidísimo. Así que bueno, creo que va a ser comedia, algo de historia, romance, aventuras, es decir, que creo que va a ser una narrativa muy original, la de esta chica, esta gran escritora británica, y que bueno, que creo que va a estar muy chula. Como veis, editada por Lumen, es esta chica de aquí que veis en la fotografía. Y bueno, la obra consta de, a ver si lo ponemos bien, 220 páginas, con una edición, bueno, es mediana. Lo que pasa es que tiene así la separación de interlineado, está bien, pero bueno, es más bien pequeña, la letra tampoco es muy grande, pero bueno, bien. Bueno, el penúltimo libro que os traigo es de narrativa contemporánea norteamericana. Y bueno, me he recordado muchísimo a la conjura de los necios. Sabéis que el protagonista, el individuo este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, el protagonista de la conjura de los necios, que sabéis que es una obra muy provocadora y muy provocativa y muy ácida, ¿no? De la crítica de la sociedad de los 50 en los Estados Unidos. Bueno, esta es todavía más loca. Esta que os traigo es más loca todavía porque está escrita en el 74, y en el 74 los escritores eran todavía más ácidos y más polémicos que los de los 50. Que bueno, que ya os digo que Tull, de la conjura de los necios, tuvo muchísimo mérito por haber adelantado un poquito, haberse adelantado a todo. Era una obra que no estaba, o sea, no era lo habitual en aquella época de los 50, pero esta que os traigo sí que es más habitual, y este es uno de esos escritores polémicos, de los muchos que hubo en los 70, que te escribía unos relatos que te dejaban patidifuso. Así que pues bueno, os traigo El hombre del ventilador, y el escritor se llama William Kotwinkel. Bueno, pues esto ya os digo, es un recopilatorio de relatos muy curioso y muy simpático, y es una comedia ácida, crítica y muy loca de la sociedad norteamericana de los 70. Os lo voy a leer un poquillo la sinopsis, que bueno, esta es una edición de La Flauta Mágica, es una editorial así pequeñita también, no muy conocida, La Flauta Mágica. Y bueno, y ha editado pues esta joya que ya os digo, es un clásico de los 70, pero que ya no se ha vuelto a publicar desde hace mucho tiempo. Os leo un poquito. Esta es la historia de Horst Badorties, una creación única en la narrativa norteamericana contemporánea. Las aventuras de Horst Badorties, personaje despistado y lunático donde los haya, músico genial y mesiánico, son muchas y algo locas cuando no está atrapado en cabinas telefónicas haciendo llamadas a Alaska que pueden durar toda la noche. Busca un autocar de colegio usado para escapar con todos sus bienes, que consisten sobre todo en periódicos viejos y latas de conservas. Lo único que le mantiene íntegro, que impide su desmoronamiento caótico en un mundo para él siempre más demencial, es la tarea que se ha impuesto: que el mundo entero cante música polifónica. Horst Badorties es una rara avis de esas con las que uno no se cruza más que una vez en 1000 años. El hombre del ventilador es una novela innovadora y divertida, que a un europeo podría recordar las del inefable Boris Vian, y en las que el autor consigue, según palabras de Kurt Vonnegut, lo que consiguen muy pocos escritores: controlar todos los materiales que maneja, materiales que además parecen surgir de algún lugar incontrolable, muy arraigado en su interior. Bueno, pues ya os digo que es una novela cortica también, tiene 148 páginas y letra grandecica, grande, mediana, tirando a grande. Así que bueno, creo que ya os digo que va a ser. Leí hace poco también la de Harold y Maude, también escrita en los 70, o sea que creo que estos escritores que eran muy eclécticos, también muy provocativos, escribían todo lo que
se les ocurría, pues eran muy interesantes, y creo que la originalidad de estos textos pues radica en las ganas de libertad del escritor. Y bueno, un tío que te coge un autobús de un colegio, mete todos sus bienes y se va por ahí a propagar por el mundo que la gente tiene que cantar en plan polifónico, pues yo creo que sí. Creo que son esas historias locas que son las que te rompen los esquemas, los que te crean, los que te abren nuevas vías de imaginación, y creo que incluso para los escritores nos viene muy bien salirnos siempre de las mismas líneas de confort, siempre tan alienadas a veces, siempre tan homogéneas, y salirnos por la tangente y descubrir autores tan locos como este y ver a ver qué tienen que ofrecer. Así que creo que va a ser una novela muy divertida, muy ácida y muy interesante, ¿no? Así que creo que va a estar muy bonita. Ya os hablaré de ella en la reseña. Bueno, y para finalizar ya con el último libro, no he traído nada de literatura de género, que se le suele llamar así a la ciencia ficción, terror y fantástica. No os he traído nada de género, pero me he dejado uno de ese estilo para el final, para los amantes de los que me siguen normalmente por el terror o por la ciencia ficción. Pues bueno, os he traído una obra de ese tipo ya para finalizar, porque este Mega Book Haul ha habido mucho clásico y también mucho contemporánea de Inglaterra, de Estados Unidos, y bueno, y creo que ahora pues bueno, algo más distendido y más en fin, más de género, más para disfrutar este verano, pues una novela de terror muy chula, muy interesante, que fue premiada con el Premio Internacional Horror World del New York Times, Notable Books, y mejor libro del año para el Publisher Weekly. Es un autor, este autor que os traigo se llama Stewart Onan, es un autor es norteamericano, nació en Pittsburgh, en Pensilvania, en el 61, y ha estado muy influenciado tanto por un lado por Burroughs, que era un autor de estos de la generación Beat, así muy polémico, y también por Stephen King. Es decir, que tenemos ahí una mezcla de lo que es el caos social, de los garitos de jazz, de la intelectualidad neoyorquina de los 60, y por otro lado tenemos también la influencia de Stephen King en ese halo de terror, ¿no? Y bueno, os voy a decir ya la obra, y se trata de una oración por los que mueren. Es Stewart Onan, como os digo, y os voy a leer un poquito primero de la biografía y luego ya os hablo del libro. Stewart Onan, que es este chico de aquí, nació en 1961, estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Boston, donde también desarrolló una afición por las novelas de William S. Burroughs, el Nouveau Roman y el cine extranjero. Su vida dio un vuelco cuando en 1988 ganó el premio Aspen Fiction por el relato Econoline, y decidió dedicarse a la literatura a tiempo completo cuando se podía. Ahora ya no, nadie puede hacer eso, la mayoría no podemos hacerlo. Entre su extensa producción literaria se encuentra una curiosa colaboración con Stephen King, con quien coescribió el libro sobre béisbol Faithful. En 1996, la prestigiosa revista Granta eligió a Onan como uno de los mejores jóvenes novelistas americanos. A principios del 2007 se estrenó la primera película basada en uno de sus libros, Snow Angels. Bueno, y os voy a hablar ahora de esta obra, una oración por los que mueren. Veréis qué interesante. Un cruce entre Stephen Crane y Stephen King. Onan se encuentra sin duda entre los mejores autores americanos de su generación. Si aún no has leído a Stewart Onan, no sé a qué estás esperando, dice Stephen King. Bueno, eso siempre lo dice Stephen King. Bueno, ¿este libro de qué va? Situada en Amistad, que es un pueblo de Wisconsin, justo después de la Guerra Civil Norteamericana, esta historia nos cuenta la horrible epidemia que atenaza a un pueblo con mandíbulas de miedo y muerte. Jacob Hansen, sheriff, enterrador y pastor de Amistad, no tarda en verse abrumado a pesar de persistir haciendo todo lo que puede. Pero Jacob no puede controlar la rápida expansión de la plaga.
el pánico que se desata sobre amistad o sus propios sentimientos de desesperación. Oscura, poética y escalofriante, una oración por los que mueren nos hace reflexionar sobre si es posible ser un buen hombre en tiempos de locura. Stewart O'Nan es uno de los mejores y más prolíficos autores norteamericanos de terror actuales. Sus atmósferas entre lo onírico y el escalofrío ya ha conseguido al público español en Noche de Difuntos, que también fue publicada por esta misma editorial, La Factoría de Ideas, una de sus últimas novelas. Bueno, Factoría de Ideas, que es esta que os traigo, esta editorial desapareció, os lo digo porque este lo he conseguido de segunda mano y solamente podréis conseguir las dos obras que se han publicado de esta editorial y de este autor de Factoría de Ideas en el mercado de segunda mano. Así que pues bueno, este es la única obra de género que os traigo de terror, así que pues bueno, creo que epidemias, plagas, final de la guerra civil norteamericana, en un pueblecito por ahí perdido, creo que puede estar muy interesante. Así que pues bueno, aquí os traigo el único título de terror que os traigo. Hoy, esta semana, no os traigo nada de ciencia ficción. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este Mega Book Haul. Ya os digo, tenéis ahí, pues eso, literatura contemporánea, clásicos rusos, este de terror, hay una mezclita ahí, un poco de cada cosa. Así que bueno, espero que os haya gustado este nuevo book haul. Y de momento ya no tengo libros, tengo ensayos. Ensayos sí que tengo aquí por lo menos 8 ensayos, pero bueno, he preferido haceros un book haul de novelas que sí que os gusta más. Y ya más adelante, cuando ya vaya adquiriendo más libros, pues ya os meteré alguno de estos ensayos que tengo por aquí ya que he adquirido. Pues nada, espero que, bueno, si no me conocéis en mi faceta de escritor, este es el último libro que he publicado hace un mes y pico. Vienen de la oscuridad, ciencia ficción, distopía, algo de terror, mucha aventura, muy ágil. Y bueno, espero que si me queréis descubrir como autor, lo hagáis. Pues bueno, podéis empezar por esta primera, por esta cuarta novela, este cuarto título que he publicado, y bueno, espero que os guste. Y nada, y sin más, despedirme una semana más de vosotros, agradeceros el que hayáis pasado a verme una semana más, que disfrutéis de una semana maravillosa de grandes títulos y de grandes lecturas. En este ya... Esto ya es verano, ahora ya no se puede decir que no, ya ha llegado para quedarse, así que pues bueno, ir preparando vuestros refrescos, vuestra piscina o vuestro mar junto al mar y vuestras buenas lecturas, y a disfrutar de un verano maravilloso. Gracias de nuevo por estar ahí y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.